Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y hoy vamos a hablar sobre un poquito los datos que nos han llegado de inflación de Estados Unidos. Y es que se ve que todavía no se acaba de reducir del todo. Entonces esto, pues bueno, sigue un poquito la narrativa que llevamos siguiendo desde hace ya meses y comentando sobre cómo puede ir el mercado. Y antes de hablar un poquito sobre estas noticias, recordad que si le dais un buen like, pues bueno, ayudáis muchísimo al canal a que siga creciendo y pueda hacer vídeos en esas circunstancias en las que os hablo del frío norte y por eso me estáis viendo en vertical y no con mi cámara estándar, ¿de acuerdo? Y bueno, y si comentáis también cuáles son vuestras posiciones y si habéis hecho o vais a hacer movimientos en vuestra cartera de inversión con estas noticias que han salido, pues bueno, pues también podéis ayudar al resto de la comunidad y bueno, y aportar vuestro granito de arena. Dicho esto, han salido datos de inflación de Estados Unidos. No cumplen las expectativas, ¿de acuerdo? Son un poquito más altos, a pesar de que se esperaban que podrían seguir bajando un poquito más con esta subida de tipos de interés. Como sabemos, la Fed ha ido subiendo tipos de interés de forma muy agresiva, de hecho de las más agresivas de la historia de la Fed, y esto está haciendo que el mercado pues tiemble un poquito. De hecho el Standard & Poor's caía un 2,5% en esta sesión de hoy jueves, y lo que va a seguir cayendo, porque ya está descontando que con esta bajada inferior a la esperada de la inflación, la Fed continúe con su senda de subida de tipos. De hecho, el mercado ahora estima que pueden subir otros 75 puntos básicos y luego más adelante están barajando entre los 50 y los 75 puntos básicos. Pero con estos datos de inflación, estas subidas se pueden ir a los 100 puntos básicos, lo cual pondría en más dificultades en general al mercado. Y bueno, y esto es lo que descuente. Por eso cae por estas dificultades. Todavía no hemos visto el efecto total, creo yo. Sí que varias compañías han ido anunciando sus profits warnings, es decir, que no vamos a ingresar tantos dineros como esperábamos ganar, sino que los ingresos de este efectivo va a ser menor a las expectativas. Y claro, estas subidas de tipos no favorecen. Además, por la parte del dólar, esto puede hacer que el dólar se siga fortaleciendo y el euro y otras monedas sigan debilitándose. Por lo tanto, que al cambio estas empresas que en el Standard & Poor's la mitad de los beneficios provienen de fuera de Estados Unidos, pues bueno, esto va a debilitar su balance, va a hacer que sus ingresos sean menores y por lo tanto los beneficios que generen estas empresas y lo que repartan a los accionistas pues sean todavía más inferiores, haciendo que su cotización baje. Ya vemos como muchas empresas, sobre todo las tecnológicas, si nos vamos a ver Adobe, Facebook, ya, bueno, algunas ya que son de la burbuja total de 2020, 2021 como Zoom, que están en la ruina, pero muchas empresas grandes, sobre todo el caso más sonado ahora mismo creo que es de Adobe, de las que más han ido cayendo, pues bueno, esto va a afectar a todo este conjunto de compañías. En cambio, otras compañías con fundamentales mucho más fuertes y que van a hacer bueno, que no les afecta tanto esta fortaleza del dólar, sino que de hecho les beneficia esta fortaleza del dólar porque sus bienes se comercian en dólares y son bienes indispensables, pues van a tener mejores beneficios. El ejemplo más claro, y esto decía en Twitter hoy, que la energía, en general, refiriéndome al petróleo, está en una oportunidad muy buena de entrar ahora mismo. Muchas empresas, pues bueno, han tenido un impacto bastante severo en sus cotizaciones con la bajada del precio del petróleo que ha habido estos últimos meses. Si no recuerdo mal, estaremos en los 88, entre los 85 y 90 dólares el West Texas Intermediate, que es el índice, digamos, de referencia de Estados Unidos, el barril estadounidense. Y bueno, la cotización de muchas petroleras se ha visto perjudicada por esta bajada del precio del petróleo, que ya sabéis que venimos de niveles más altos, de 120 dólares, etcétera. Pero los beneficios que están generando estas petroleras a estos niveles siguen siendo muy buenos. Por lo tanto, la capitalización no justifica estos retornos que van a seguir obteniendo estas empresas con 80, 90 dólares el barril. Realmente cotizan a 30 veces free cash flow yield, o sea, el dinero limpio que van a generar estas empresas, y son precios de entrada muy atractivos. Además de que esa subida del precio del dólar no les afecta del todo. Realmente, de hecho, yo creo que es bastante... le va a sacar un beneficio bastante grande esta subida del dólar. Pensar que muchas de esas empresas tienen explotaciones fuera de Estados Unidos. Caso de IPCO, que es la empresa principal que tenemos de petróleo en mi cartera. Las explotaciones que tiene son en Canadá, en Europa y en Malasia. Si el euro se deprecia, si el dólar canadiense se deprecia y la moneda que se utiliza allí en Malasia también se deprecia respecto al dólar, esto va a favorecer bastante sus costes de extracción, porque ellos pagan salarios en dólares, etcétera, y sus gastos en esas regiones son en dólares de canadienses o en euros. En cambio, el petróleo que venden, el petróleo mundial, se negocia en dólares americanos. Por lo tanto, al cambio tiene una ganancia por este cambio de moneda, una ganancia monetaria bastante interesante. Por lo tanto, su cotización no se va a ver perjudicada.
Y por otro lado, estamos viendo que la OPEP está estableciendo un suelo en la cotización del precio del petróleo. Vimos que anunció un recorte de 2 millones de barriles. Sí es cierto que muchos países de la OPEP pues no llegan a esta producción, por lo tanto, este recorte no es de facto 2 millones de barriles menos, sino que bueno, que es una reducción, de hecho, impulsada por Rusia y sobre todo Rusia y los saudíes, para mantener unos precios del petróleo medianamente altos, entre los 80 a los 90 dólares, y ya veremos 100 dólares el barril. Luego también estuve leyendo por ahí algo muy interesante, que es el cambio de generación eléctrica en Europa, donde sí que se está estudiando ciertos cambios en el combustible que se usa para generar electricidad. Pensemos que el gas en Europa está cotizando como si el barril estuviese a 200, 300 dólares. Por lo tanto, depende de qué centrales, cambiar el gas por petróleo para generar electricidad, como dice petróleo, dice pues diésel o derivados del petróleo, ya me entendéis, pues es una posibilidad bastante interesante. Y había un paper que hablaba de esto y comentaba que este shift, este cambio de combustible, podría significar 500.000 de demanda adicional de crudo. Por lo tanto, por la parte de la demanda vemos que seguimos viendo cosas positivas, y de hecho la demanda de petróleo pues no se está resintiendo tanto, o de momento no vemos cómo está cayendo con fuerza como debería caer en una crisis o recesión global que se está pronosticando, que de hecho ya está aquí, pero todavía no vemos del todo los efectos. Entonces, estamos en una situación muy interesante, y estos datos de inflación, pues bueno, no hacen que volver todavía más interesante el asunto, porque como digo, la Fed se va a ver presionada a mantener los tipos de interés altos y seguir empujándolos hacia arriba para controlar la inflación. ¿Y cuándo va a venir esta bajada de la Fed? Pues de momento vemos que el mercado laboral en Estados Unidos es bastante bueno. De hecho, semana pasada salieron los datos, esto ya lo comentaremos en el informe semanal, un poquito más en profundidad, con gráficos y tal, cuando vuelva al sur. Pero bueno, vimos que los datos de empleo en Estados Unidos sí que siguen siendo bastante buenos. O sea, ha aumentado un poquito el desempleo, pero, o sea, las contrataciones, si no recuerdo mal, habían bajado las contrataciones, pero el desempleo todavía se mantenía bastante bajo. Por lo tanto, hasta que no veamos, y esta es mi apuesta personal, que puedo estar totalmente equivocado, pero bueno, mi apuesta personal es que hasta que no veamos que empieza a haber un paro en aumento, que empieza a aumentar el desempleo de Estados Unidos, la Fed no se va a ver forzada a bajar estos tipos de interés para impulsar la economía, porque de hecho lo que están buscando es una destrucción de la demanda efectiva de bienes, para que esta inflación baje. Pero claro, esta destrucción vemos que todavía no se está viendo, ya que el empleo se mantiene elevado y las familias siguen teniendo capital para desembolsar, y a nivel hipotecario, pues esto no les afecta, esa subida de tipos. A los que tienen hipotecas, la mayoría es a tipos fijos. Sí que veremos impacto en los créditos al consumo, sobre todo temas de préstamos para coches, que hay un hilo en Reddit que si lo buscáis se llama la burbuja de préstamos en vehículos o algo así, podéis ir Reddit y os saldrá, que es un tema bastante interesante que nos habla sobre esto, sobre créditos que se han dado con calidad crediticia horrible, y que bueno, hay una burbuja de deuda en este tipo de sector que veremos cómo puede terminar, pero bueno, ya sabemos cómo terminan un poquito las burbujas en general. Por lo tanto, el consumo sí que se puede haber afectado, los créditos al consumo por esta subida de tipos de interés, pero bueno, rentas a nivel de hipotecarias, pues realmente en Estados Unidos no se ven muy afectadas. Por lo tanto, el efecto, el impacto al consumidor, pues no es un impacto directo. Por lo tanto, esto no fuerza del todo todavía esta bajada de demanda. Entonces, hasta que no veamos que aumenta el desempleo, que la inflación realmente se está controlando y baja a niveles razonables, que yo creo que la nueva normalidad no va a ser volver al 2% de inflación, sino va a ser estar alrededor del 3-4% por temas de deuda, y para poder, bueno, financiarnos quizá a niveles más bajos, que esto ya veremos que va a haber ciclos, yo creo que cada vez más pronunciados en la inflación. Yo creo que esta etapa de 1%, 2% de inflación, esta inflación baja moderada, pues o tardaremos mucho en verla o nunca vamos a volver a estos niveles tan bajos, sino que nos vamos a acostumbrar a inflaciones un poquito más moderadas, del 3-4%, para de esta forma, pues bueno, cuando la inflación baje a niveles más bajos, poder financiarnos a base de deuda, y después que suba y que esta inflación pues se coma la deuda de los estados a base de robar el contribuidor. Pero bueno, esto ya lo veremos en un futuro que yo creo que va a ser bastante interesante. Así que bueno, quería comentaros esto hoy sobre el tema de la subida de tipos y un poquito hacia dónde va el mercado, que creo que todavía la energía es un sector muy interesante, los precios que hay y las tendencias que sigue, que yo creo que esta década va a ser la década de la energía, y no solo el petróleo está dando oportunidades, el carbón me habéis dicho, pero no me gusta entrar en máximos, sinceramente, y creo que también el uranio cada día
tiene vientos de cola más y más positivos y vamos a ver un renacimiento de este sector. De hecho, Cameco ya hizo una adquisición hace unos días. Desde Global Atomic están firmando contratos ya a largo plazo con utilities. Tiene muy buena perspectiva y nada, quería compartiros esto hoy. Si os ha gustado, pues bueno, recordad darle un like, ya volveremos con el informe semanal a ver si este domingo lo puedo publicar. Así que bueno, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!